Ya, me voy a poner entonces compartir mi pantalla. ¿Ven mi pantalla completa? Sí, doctora. Sí. Perfecto. Ok. Ahora vamos a hablar sobre sepsis. Cuando vimos sobre netamente la fisiopatología en sí de los tipos de shock, ¿no? Vimos de hecho que dentro de los tipos de shock teníamos también, ¿no?, netamente lo que era el distributivo, ¿no? Y dentro del distributivo tenemos a lo que es la sepsis, ¿no? Tenemos también lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, el síndrome de disfunción multiorgánica múltiple, ¿no? Y parte de la coagulación intravascular diseminada, que esos últimos los vamos a ver así bien rápido, pero en sí se complementan porque un paciente en sí en shock puede derivar en un foco séptico, sí, o un paciente en shock puede derivar en un síndrome de disfunción multiorgánica múltiple, un paciente séptico también, ¿no? Y de hecho, la sepsis, ¿no?, es una patología, a mí me encanta sepsis porque es un desafío terapéutico, ¿no? Y de hecho es una afección que es potencialmente mortal, ¿no?, que también está asociada, ¿no?, a una respuesta del cuerpo ante un foco infeccioso. Y cuando hablamos de un foco infeccioso, no hablamos siempre de bacterias, ¿no? Tenemos virus y hongos. Ahora, netamente un foco séptico por hongos, en veterinaria no tenemos muchos reportes o de repente no estamos diagnosticando lo suficiente. Los más comunes que vemos son los que son ocasionados por bacterias, ¿no? Y también por netamente cuadros de virus también o la asociación de ambos, ¿no? Y de hecho cuando hablamos de sepsis es que no hay suficientes estudios, ¿no?, en medicina veterinaria como en medicina humana. En medicina humana van a ver de que hay un tamaño de muestra bastante grande con un número alto de pacientes y en veterinaria lamentablemente no. Pero tenemos la casuística, sí. ¿Cuántos de ustedes habrán visto biometras, obstrucciones intestinales, biotórax, ¿no? Traslocación bacteriana por un hilio paralítico, ¿no? Una herida infectada. Tenemos varias causas, ¿no? Solo que de repente no lo reportamos y que de hecho sería valioso. ¿Por qué? Porque en medicina veterinaria utilizamos la información extrapolada de medicina humana, ¿no? De hecho, muchos de los conceptos que vamos a ver son, de cierta forma, asociados, ¿no?, a estudios humanos y cómo los conceptos han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Por qué van cambiando a lo largo del tiempo? Porque estos conceptos en sí se van modificando, ¿no? Y el diagnóstico es bastante complicado. Ahora, cuando vemos los conceptos de sepsis, porque vamos a hablar muy brevemente de estos, para entender más o menos en qué base estamos, es que tenemos de cierta forma tres consensos, ¿no? Tenemos el consenso de sepsis 1, que fue lanzado ya hace varios años, ¿no? Tenemos el concepto de sepsis 2 y el de sepsis 3, que es el que nos quedamos, ¿no? Sepsis 1, van a ver de que netamente tiene ciertas definiciones como sepsis severa, ¿no?, y shock séptico. Y de hecho sepsis 1 fue de hecho un intento, ¿no?, por uno de los académicos que fue el profesor Baum, ¿no?, que nace que, la definición ahí del SIRS, ¿no?, y que establece ahí que si hay un síndrome de inflamación sistémica, ¿no?, establece ahí la sepsis grave, ¿no?, el shock séptico, ¿no? Ahora, sepsis 2 fue ya realizado 10 años después, ¿no?, en el 2001, que evaluaban por lo menos 49 parámetros para definir si mi paciente estaba séptico, ¿no? Ahora, 49 parámetros en un paciente séptico, no necesitamos medir 49, ¿no? De hecho, podemos medir menos para saber si mi paciente está en un foco infeccioso o no. Ellos también seguían utilizando lo que era el concepto de sepsis severa, ¿no?, y netamente lo que era el shock séptico, pero 49 parámetros lamentablemente no era viable. Sepsis 3, por otro lado, vieron que
algunos datos que presentaban los pacientes con sepsis, ¿no? Podían ser de hecho información valiosa, y ahí quitaron obviamente el término de sepsis severa. ¿Por qué? Porque un paciente séptico está en un cuadro grave, no es que vaya a estar muy grave por tener un cuadro de shock netamente séptico. Sí puede estar asociado a disfunción multiorgánica múltiple, pero no necesariamente tiene que ser algo severo. De por sí, una sepsis es una patología potencialmente mortal, ¿no? Entonces aquí retiraron netamente el CIRS para un diagnóstico de sepsis. ¿Qué quiere decir? Que el CIRS no necesariamente puede derivar en un cuadro séptico, ¿no? O para diagnosticar, mejor dicho, un cuadro séptico, pero aquí sugirieron algunas terminologías que las vamos a ver más adelante para el diagnóstico rápido, ¿no? De mi paciente, que era el SOFA y el QIC-SOFA como criterios clínicos, ¿no? Entonces nos quedamos netamente con sepsis 3, ¿no? Extrapolado de cierta forma a medicina veterinaria, ¿no? Y que estos consensos obviamente han ido cambiando a lo largo del tiempo. Ahora, cuando vemos que hay un foco infeccioso, como les decía, tenemos focos por bacterias, virus, hongos, parásitos, ¿no? Protozoarios. De hecho, este foco de infección puede tener dos alternativas: que mi paciente supere la infección, o que mi paciente lleve una infección sistémica, ¿no? Producto de este patógeno, ¿no? Y que me pueda, de cierta forma, derivar, ¿no? A un shock séptico, ¿no? Que pueda comprometer la vida del paciente. Entonces aquí mencionaban, por ejemplo, que infección, un cuadro infeccioso más una respuesta inflamatoria sistémica por una desregulación netamente del sistema inmunológico me puede derivar en un cuadro séptico. Y un SIRS, ¿no? Una respuesta inflamatoria sistémica, se puede producir por cualquier causa, desde una pancreatitis en un Schnauzer, que son bastante comunes, los traumatismos, las torsiones bulbogástricas, quemaduras, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces hay una semejanza, sí, pero el inconveniente es que aún muchos no se ponen de acuerdo en cuál puede de cierta forma derivar en uno o en otro, ¿no? Y cuando vemos las definiciones, es que sepsis es un síndrome clínico que se caracteriza por una disfunción orgánica que puede ser altamente mortal, ¿no? ¿Por qué se genera? Porque hay una desregulación, ¿no? Del individuo hacia una infección. No es lo mismo un paciente que combatió un foco infeccioso por una E. coli versus un paciente de repente inmunocomprometido que me está haciendo un foco séptico, ¿no? O mejor dicho, tiene un foco infeccioso de E. coli que me derivó en un foco séptico. No es lo mismo, no todos los individuos van a combatir un proceso infeccioso, sea la causa, de la misma forma, ¿no? Y de hecho el shock séptico es un subgrupo de la sepsis donde vamos a encontrar alteración de la microcirculación, alteraciones celulares, metabólicas, ¿no? Con un mayor riesgo de mortalidad que la sepsis. Una sepsis tiene una alta tasa de mortalidad, sí, pero mi paciente puede salir adelante. De hecho, mi paciente se puede recuperar. ¿Cuántas piometras en un paciente nasal hemos visto a punto de reventar, pacientes hemodinámicamente no bien? Corregimos el foco séptico, corregimos lo demás y se recupera. Pero no todos tienen, de hecho, la misma suerte. De repente fue una paciente que tuvo una ruptura uterina, ¿no? Y que eso conllevó, obviamente, a un shock séptico que derivó en la muerte del paciente, ¿no? Pero cuando también vemos otras definiciones, vemos que puede haber una bacteriemia, que es presencia netamente de solo bacterias que están viajando por el torrente sanguíneo, ¿no? Tenemos un proceso infeccioso que se va a generar, ¿no? Por una inflamación, ¿no? Producto de un microorganismo secundario a un patógeno subyacente. Una herida, ¿no? Que de cierta forma se contaminó y se infectó, ¿no? Se inflamó, se infectó y me generó una infección. Y tenemos los conceptos de SIRS, que tenemos que tener dos o más anomalías en los parámetros, que lo vamos a ver de hecho más adelante, ¿no? Entonces el concepto de sepsis severa se quitó, ¿no? Porque toda sepsis puede ser potencialmente mortal. Entonces tenemos que una sepsis es una respuesta inflamatoria sistémica frente a un patógeno, no importa si es bacteria, hongo, protozoario, ¿no? Un shock séptico es una infección generalizada que se produce por una insuficiencia, que va a generar una insuficiencia orgánica
Y obviamente este paciente no va a regular lo que es el tono vascular, va a generar lo que son caídas de las presiones sanguíneas y venosas, ¿no? Un síndrome de disfunción multiorgánica múltiple es una consecuencia, ¿no?, de netamente un shock en general o de un cuadro séptico, ¿no? Y que me va a derivar en una activación del sistema inmunitario, ¿no? Y una reacción inflamatoria severa, masiva, que eso me va a generar un círculo vicioso y de cierta forma no lo puedo contrarrestar. Entonces, ¿cuál es el problema de la sepsis? No es tanto en sí la tasa de mortalidad de los pacientes, ¿no?, que sí tiene mucho que ver. De hecho, la sepsis, ¿no?, el principal problema muchas veces es el manejo médico, ¿no?, es los costos, ¿no?, porque un paciente séptico en hospitalización no va a estar un día o dos, probablemente vaya a estar 5 o 7 días, una semana o 2 semanas, ¿no? Y otro principal problema es la resistencia bacteriana. En medicina humana hay muchos pacientes sépticos que se vuelven multidrogorresistentes a cepas bacterianas que no pueden ser contrarrestadas con antibióticos de manera ideal. Entonces es un problema de salud pública, sí. Y es un desafío terapéutico porque hay varios sistemas que se van a ver afectados, hay varios sistemas que van a empezar a fallar, ¿no? Y es como de cierta forma ir apagando pequeños incendios que no podamos controlar. Me puede generar una disfunción distributiva, ¿no?, y que me puede estar enmascarada en otro tipo de shock, sí. Y de hecho un paciente escéptico, vamos a verlo, ¿no?, que tiene mayor predisposición en cierto tipo de individuos, ¿no? Pacientes inmunocomprometidos, con patologías debilitantes, politraumatizados, ¿no? Y de hecho esta respuesta inflamatoria sistémica también, como hemos visto, me va a dañar el glicocáliz. Y acá con mucha más razón hay que tener cuidado con la resucitación de fluidos de manera muy agresiva, ¿no? Acá va a aumentar el metabolismo anaeróbico y me va a generar obviamente una hiperlactatemia, y por ende también estos pacientes tienen un riesgo mayor, ¿no?, a una mortalidad en sí, ¿no? Entonces vimos las causas del shock, ¿no? Y vimos que obviamente la sepsis está clasificada con un tipo de shock de tipo distributivo. Pero cuando hablamos de shock, no es que el paciente está, cuando hablamos de sepsis no es que el paciente está séptico y ya está, ¿no? De hecho, porque algunos de estos pacientes, ¿no?, me desarrollan de cierta forma un cuadro séptico, porque algunos de mis pacientes de cierta forma se llegan a recuperar. De hecho, hay ciertos factores, ¿no?, por el cual mi paciente tiene una mayor predisposición, ¿no? Tenemos los factores predisponentes y los factores de infección, ¿no? Y también vamos a ver la respuesta al anfitrión. Dentro de los factores predisponentes, ¿no?, tenemos, por ejemplo, la edad, ¿no?, las comorbilidades y las terapias o tratamientos que están recibiendo en ese momento mi paciente, ¿no?, que influyen a que aumente la susceptibilidad del huésped a una infección y por ende me van a alterar la probabilidad de desarrollar un foco séptico, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no?, pacientes pediátricos que no tienen un buen sistema inmunitario, que tienen mayor probabilidad de desarrollar un foco séptico o de adquirir un foco séptico. De repente la hospitalización, o un paciente geriátrico o un paciente que, por ejemplo, está llevando una terapia inmunosupresora con algún fármaco, ¿no? Tenemos, de hecho, también, ¿no?, que muchos de los estudios de veterinaria sobre sepsis hasta la fecha se han centrado más netamente en ese tipo de infecciones bacterianas más que de tipo fúngicas o de tipo netamente virales, ¿no? Tenemos también que las predisposiciones raciales, como por ejemplo los pacientes Rottweiler o los pacientes Pitbull, sobre todo los Rottweiler, tienen una predisposición mayor a desarrollar netamente una parvovirosis, que también un porcentaje de ellos, ¿no?, me pueda derivar en un foco séptico por inmunosupresión, por traslocación de bacterias, por ende llevar también a un mayor riesgo de mortalidad en sí, ¿no? Tenemos los factores de infección, ¿no?, que aquí el tipo específico, la fuente y la ubicación del organismo, el factor de virulencia y patogenicidad, ¿no?, y el perfil de resistencia también de los patógenos van a influir fuertemente en la naturaleza y en la gravedad en sí de la patología que está presentando mi paciente y del pronóstico, ¿no? Porque
aquí va a depender también de cómo responda prácticamente, ¿no?, el organismo, el tipo de bacteria, ¿no?, cómo lo adquirió, ¿no?, y qué tan patógeno pueda ser, ¿no? Ahora, cuando tenemos la respuesta en sí del anfitrión, ¿no?, es que esta respuesta del huésped, como les decía, puede variar entre pacientes con un mismo patógeno. De repente, a una persona le dio una infección por Pseudomonas aeruginosa, no fue tan grave, pero a otra persona, no, sí fue potencialmente mortal, ¿no? ¿Pueden tener el mismo patógeno? Sí. Pueden tener un estafilococo resistente a la meticilina, ¿no?, y uno respondió mejor a otro, ¿no? O pueden ser pacientes que tengan distintos tipos de infección, pero no todos van a responder obviamente de manera exactamente igual, ¿no? Y aquí obviamente depende, ¿no?, de las comorbilidades que tenga el paciente, la composición del microbioma a nivel gastrointestinal, ¿no? Puede depender también de la variación genética que pueda tener mi paciente, ¿no? Y la influencia a, obviamente, terapias, ¿no?, que está recibiendo o tratamientos en ese momento que tengan un factor crucial a poder, de cierta forma, complicarme más el cuadro, ¿no? Entonces, tenemos, de hecho, un paciente, ¿no?, con una predisposición a poder desarrollar un foco séptico, ¿no?, o un foco infeccioso en sí. Tiene el foco infeccioso y hay dos mecanismos, que responda de manera favorable y que responda de manera desfavorable, ¿no? Los que responden, obviamente, de manera desfavorable y que me hacen un foco séptico tienen una alta probabilidad también, ¿no?, de mayores complicaciones, una alta tasa de mortalidad o una disfunción de órganos, porque no es solo el foco infeccioso que va a estar ahí, sino es la sumatoria de daños que me va a generar, porque así como vimos en shock que hay ciertos sistemas que se van a ver afectados, en sepsis también puede suceder. Y como les decía, muchos de los estudios estaban basados en medicina humana, ¿no? Recién el año pasado salió este consenso sobre no tanto el manejo de la sepsis, sino la definición de sepsis en animales, ¿qué es? Y de hecho aquí hacen una revisión bibliográfica de muchos papers, ¿no?, desde hace varios años atrás, y también hacen la revisión de los tipos de sepsis que vimos al inicio, ¿no?, cómo se van quedando, obviamente, con el concepto, por ejemplo, de sepsis 3, ¿no? Acá se unieron una serie de expertos, ¿no?, entre ellos la doctora Silverstein, que también es una de las pioneras en el manejo de la sepsis y el estudio de la sepsis, entre otros netamente académicos, para poder al menos hacer un consenso, porque en realidad no habían suficientes estudios, todos eran estudios de repente, o los pocos estudios que habían en poblaciones menores, ¿no?, eran de hecho estudios que no tenían mucha información, ¿no? Entonces vemos que estos pacientes con un cuadro infeccioso no pueden desarrollar una sepsis o un shock séptico, y que va a derivar de hecho en una falla, ¿no? Entonces, cuando vimos netamente en shock, ¿no?, cómo mi paciente tenía prácticamente dañado el glicocálix, ¿no?, y las complicaciones que me puedan generar en un paciente con sepsis también puede suceder. ¿Por qué? Porque si la inflamación puede ser potencialmente grave, ¿no?, porque me va a generar como una respuesta exagerada del organismo a una alteración en la coagulación, un deterioro en la trombólisis, y por ende también me va a dañar ese glicocálix endotelial, ¿no? Entonces, como vimos, el glicocálix tenía varias fases, ¿no? Y de hecho, un paciente séptico tenemos que ser mucho más cautelosos con el manejo de fluido que vayamos a hacer y con el manejo en general en sí. Y tenemos también fases, ¿no?, en cuanto al shock séptico. Cuando vimos en shock en general, ¿no?, vimos que teníamos 3 fases, ¿no?, y en este caso vamos a tener solo 2, no tenemos una fase de compensación temprana que pasa una media, que pasa una tardía, que tenemos una fase aguda o una fase crónica, ¿no? Y de hecho tenemos aquí que en una fase aguda hay una respuesta hiperinmune, una respuesta inmunitaria que de hecho es bastante exagerada, ¿no?, hace el foco infeccioso, aumenta obviamente la actividad endocrina, metabólica y termogénica, y hay una liberación excesiva de las catecolaminas. Así como vimos en shock, que esta liberación de catecolaminas me va a generar mayor daño, en sepsis también sigue dañando el glicocálix, sigue dañando la microcirculación. Y en una fase crónica, ¿no?,
obviamente esta actividad neuroendocrina se va a ver agotada, se va a ver afectada, ¿no? Disminuye, por ende, si no hay una actividad neuroendocrina adecuada o termogénica, ese sistema inmunológico se va a ver afectado. Hay una caída, obviamente, de la presencia hormonal, que es sumamente importante para el mantenimiento de distintas funciones a nivel metabólico, ¿no? Y de hecho eso también va a generar disfunción netamente mitocondrial, pérdida de la regulación microcirculatoria y por ende mi paciente pueda entrar, ¿no?, a un síndrome de disfunción multiorgánica múltiple. Si no hay hormonas, si no hay una actividad endocrina, ¿cómo el organismo va a poder trabajar? Y es por esta razón que los pacientes, por ejemplo, que están en hospitalización, en UCI, supongamos por una complicación, ¿no?, en un coma inducido, porque muchos de ellos, ¿no?, adquieren infecciones netamente intrahospitalarias. Uno están en un ambiente idóneo para la obtención de un foco séptico, pero también su agotamiento hormonal o su caída hormonal, ¿no?, o mejor dicho, su presencia hormonal no es la más adecuada. Entonces no tenemos hormonas para poder mantener un correcto funcionamiento. Es un paciente que tiene menos probabilidad de salir adelante, ¿no? Y cuando vemos obviamente la fisiopatología en sí de la sepsis, ¿no?, vemos que de hecho esta sepsis, ¿no?, me puede derivar en varias alteraciones. Una de las alteraciones que me va a generar es una injuria renal, ¿no? ¿Por qué? Porque en sí en la sepsis tenemos un daño en esta microcirculación. Este daño me va a generar un estrés oxidativo, ¿no?, producto de la inflamación, que me deriva en un daño, ¿no?, múltiple, no solo en un órgano, sino en 2, 3 o 4, ¿no? Hay una inestabilidad del sistema hemodinámico, ¿no? Y me va a alterar obviamente lo que es la hemodinamia también a nivel renal, ¿no? Si disminuye el flujo sanguíneo renal o la perfusión renal, ¿no?, esto me va a generar aquella uremia, una acidosis metabólica que ya de por sí tiene un foco séptico, va a haber acumulación de fluidos, ¿no? Y de hecho eso también va a generar que disminuya la inmunidad del paciente, ¿no?, va a generar que aumente la susceptibilidad de focos infecciosos y así prácticamente tenemos un círculo vicioso, ¿no?, cuando hablamos de sepsis. Pero cuando hablamos de sepsis, hablamos que normalmente tiene que haber casi siempre un foco infeccioso, ¿no? ¿Y de qué depende obviamente este foco infeccioso, ¿no? Este foco infeccioso es que tenemos ciertas fuentes de bacterias, tanto gram negativas como gram positivas. De las gram negativas tenemos el aparato gastrointestinal y el aparato genitourinario, y de las gram positivas, ¿no?, tenemos lo que son las piel, los tejidos blandos lesionados y los accesos venosos, ¿no? Entonces vamos a ver que hay un exceso de células inflamatorias en donde el sistema va a matar prácticamente al huésped o al hospedero, ¿no? Y hay causas también que puedan ser de tipo no infecciosas en algunos casos. Las vías de acceso, por ejemplo, endovenoso, ¿no?, o la netamente cateterización de algunos pacientes es una puerta de entrada también para bacterias. El paciente que vemos en la primera imagen es un paciente que está con la patita necrosada, ¿no? Era un paciente parvovirus positivo, que las mismas secreciones de la cavidad oral, ¿no?, la presencia de vómitos, diarreas o comida, si no cambiamos, si no hacemos una correcta desinfección, es una puerta de entrada y me va a producir eso, ¿no?, una necrosis de la zona, ¿no?, donde prácticamente estamos agravando más el cuadro, ¿no? Hay casos, por ejemplo, que también podemos tener, ¿no?, la cateterización en algunos pacientes, y obviamente esa cateterización en estos pacientes de manera inadecuada también me va a generar una infección de la zona, ¿no? Si hacemos un sondaje que de repente no fue el más adecuado, ¿no?, no utilizamos las medidas de asepsia adecuadas, le estamos introduciendo obviamente un foco bacteriano a ese paciente. Entonces tenemos varias formas por el cual mi paciente me pueda generar netamente un foco infeccioso por gram positivos o por gram negativos, ¿no? Y cada una de ellas puede ser de cierta forma mortal, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en este tipo de pacientes, ¿no? De hecho tenemos, ¿no?, que en estos pacientes, ¿no?,
tenemos ciertas activación de ciertos sistemas, ¿no? O de ciertos grupos, ¿no? O receptores, porque las células en sí del sistema inmune, ¿no? Como por ejemplo los monocitos, como por ejemplo los macrófagos, van a expresar lo que son receptores de reconocimiento de patrones, ¿no? Que tienen como función reconocer estructuras propias de los microorganismos invasores o de los microorganismos patógenos, que son patrones moleculares que están asociados a estos patógenos, ¿no? Y estos patrones también van a reconocer y se van a unir a otro tipo de moléculas de tipo endógenas, que son patrones moleculares que van a estar asociados al daño, ¿no? Entonces la interacción, ¿no? Netamente entre este tipo de patrones, ¿no? Van a inducir una respuesta inflamatoria, ¿no? Y es por eso que inducen la respuesta inflamatoria, el organismo intenta compensar, ya no está el foco infeccioso, ¿no? Pero el daño ocasionado producto de estos patrones o de estas células inflamatorias no va a persistir, ¿no? Y es por eso que vemos que estos patrones moleculares asociados al cambio son prácticamente la consecuencia de netamente una alteración, ¿no? Ya no tengo el foco séptico, pero mi paciente sigue, supongamos, con signos de hipoperfusión, mi paciente sigue hipotenso, mi paciente sigue hipotérmico, mi paciente sigue bradicárdico, ¿no? Entonces hay ciertos patrones, ¿no? Que tienen ciertas funciones para reconocer ciertas estructuras y tenemos que, de hecho, este foco infeccioso, ¿no? Me va a generar un daño endotelial, ¿no? Va a aumentar la permeabilidad y la fuga del líquido o la extravasación del líquido, ¿no? Porque tenemos que desde el inicio estas bacterias van a liberar toxinas, ¿no? O endotoxinas, y de hecho esas toxinas, ¿no? Van a intentar, obviamente, generar daño, ¿no? Pero acá el sistema inmunitario lo que va a decir, ok, voy a empezar a intentar combatir la infección y libera ciertos mediadores también de inflamación, ¿no? Esto va a generar que haya una vasodilatación, ¿no? Sistémica, aumenta también por ende el óxido nítrico, ¿no? Y esto también va a generar como consecuencia que haya una agregación plaquetaria en este vaso sanguíneo. Si hay una agregación plaquetaria en este vaso sanguíneo, de hecho va a haber formación de trombos, ¿no? Va a haber netamente formación de trombosis en este paciente, ¿no? Extravasación de fluidos, ¿no? Y el paciente se empieza netamente a edematizar y a hacer otro tipo de alteraciones. Entonces vimos que este glicocálix, que es sumamente importante en pacientes sépticos, ¿no? Es fácilmente dañado y lo podemos dañar aún más y podemos generar mayor complicación, ¿no? Cuando queremos ser de repente muy agresivos en la terapia de resucitación, ¿no? Vimos también netamente las complicaciones que me está generando netamente este deterioro del picocálix, que teóricamente no tenemos cómo medirlo inmediatamente más que con fines de investigación, que es el hialuro nano, ¿no? Pero en la práctica clínica no tenemos obviamente cómo ver a simple vista si mi glicocálix está alterado, salvo las alteraciones sistémicas que estamos viendo con él, ¿no? Vimos eso también en la charla de shock, ¿no? En un traumatismo, netamente en una alteración por un foco séptico, cómo se va a, de cierta forma, ir activando o alterando ciertos mecanismos. Entonces, no solo el foco infeccioso que tenemos, es también, ¿no? La coagulabilidad del paciente, es la adhesión de los leucocitos, ¿no? Y otro tipo de complicaciones que se va a ir presentando, ¿no? Mi paciente está haciendo trombos, mi paciente está haciendo edematización, mi paciente está haciendo retención de fluidos, ¿no? Y está haciendo una sumatoria de complicaciones mayores. Vimos también sobre lo que son las teorías, ¿no? Pero cuando hablamos también sobre en shock sobre la teoría esplácnica, vemos que también está aplicado a sepsis, pero que vamos a ver más adelante, no lo toman tanto en cuenta, pero que también es importante, ¿no? Porque vemos que bajo situaciones de hipoxia o disminución del flujo sanguíneo a nivel intestinal, va a aumentar obviamente el gradiente hipóxico, no hay suficiente flujo sanguíneo, ¿no? Y obviamente esto va a afectar a la mucosa intestinal. Por eso es que vamos a ver en esos pacientes las diarreas o los vómitos con sangre, ¿no? Con mayor predisposición lo podemos ver en los parvovirus, ¿no? Pero también no solo se daña lo que es la perfusión gastrointestinal, porque no estamos hablando solo de intestino-estómago,
páncreas, hígado, ¿no? También tenemos una alteración de la microcirculación. Acá lo que va a suceder es que se comprometan varios componentes de la microcirculación, que son las células endoteliales, que son los glóbulos rojos, que son las plaquetas y que son el glicocálix. Todo esto se va de cierta forma a perder, ¿no? Este paciente, por ejemplo, que vemos en la imagen, sí. Disculpe, doctora, antes de que avance me vaya perdiendo más. Sí. Creo que en la clase de shock había mencionado usted resucitación de fluidos y ahora sí ha mencionado terapia de resucitación. Sí. Yo no sé mucho de emergencia, quizás es una pregunta tonta o básica para comprensión de las compañeras, pero ¿la terapia de resucitación incluiría la resucitación de fluidos o serían dos cosas diferentes? No, mira, o incluye más? Cuando hacemos una resucitación de fluidos, supongamos que tu paciente te llega de emergencia, ¿ya? Está netamente hipotenso, con un estado de conciencia alterado, está con una hipotensión. ¿Qué es lo que tú quieres de cierta forma restablecer en ese momento? Quieres mejorar la perfusión. ¿Por qué? Si este paciente sigue deshidratado, el flujo sanguíneo, ¿no?, de cierta forma está redistribuyéndose a órganos más importantes, pero está dejando de lado netamente el aparato gastrointestinal, está dejando de lado netamente también los riñones, ¿no? Y en lo que yo lo restablezca vamos a ver los daños en sí. Cuando yo me demoro en resucitar un paciente, voy a ver la consecuencia en general: injuria renal, gastroenteritis hemorrágica. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en ese paciente que me llega con 8% de deshidratación? No es que le pongo fluido en sí a lo loco, ¿no? Hay netamente, deberíamos tener una charla de fluidoterapia, lo decía el doctor Marco, pero netamente hay protocolos para resucitar pacientes, ¿no? La resucitación... Creo que sí hay. ¿Sí hay? Ya. Sí, la creo resucitación, que sí, sí hay. Tenemos justo la resucitación, que es la primera fase. ¿Y qué implica? Esos primeros minutos que tú tienes para restablecer la volemia del paciente, sin generarle sobrecarga de fluidos. Y ahí es donde puedes utilizar los bolos que les decía de resucitación, de 30 ml kilo en perro, 10 ml kilo en gato, o inclusive en gato a veces va hasta 5 ml kilo, porque son volúmenes de fluido, ¿no?, que te va a ayudar a mejorar la volemia sin generarle una sobrecarga de fluidos en el paciente. Porque, ¿qué pasa si yo me desespero, que es lo que nos pasamos, y lo relleno de fluidos, ¿no?, sin trabajar por metas? Le voy a generar a este paciente, ¿no?, una complicación mayor, un edema en sí, en órganos y en sistemas en sí. Entonces, cuando yo tengo esos minutos clave, es que quiere decir, yo restablezco volemia, ¿no?, para luego, obviamente, pasar a netamente ser un poquito más conservadora con mi terapia de fluidos. Entonces, yo cuando hago la terapia de resucitación, la hago suplementando fluidos por lo menos los primeros 10 o 15 minutos y trabajando máximo hasta 3 bolos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el tercer bolo mi paciente sigue hipotenso, ¿no?, y yo sigo administrando fluidos de manera desmesurada? Me voy a generar un edema renal, un edema intestinal, un edema pancreático, un edema pulmonar. Y eso también es una consecuencia y una complicación mayor. Ahí lo que yo paso es, ok, estoy mejorando volemia, sí, pero ¿por qué mi paciente no mejora el gasto cardíaco? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ahí voy, de hecho, a la netamente suplementación de fármacos que me van a regular la presión arterial, ¿no? Así no sobrecargo a mi paciente y así no daño más ese glicocáliz y así no le genero un edema. Entonces, antes lo que hacíamos, que el paciente venía, vamos a poner el fluido y le pasamos un volumen desmesurado de fluidos. Ahora no. Tenemos, de hecho, fases, ¿no?, para lo que es la reanimación, ¿no?, de fluidos. Hay varios estudios, de hecho, y de hecho en el consenso que hizo Mariana Pardo, ahí mencionan también sobre las terapias que uno puede emplear, ¿no?, en base a la terapia de reanimación de fluidos. Tienes, por ejemplo, la terapia Rose, por ejemplo, que también va desde lo que es la resucitación de fluidos, ¿no?, y te va también hasta lo que es el destete, por así decirlo, de este paciente. ¿Por qué? Porque ya estás pasando por una terapia de resucitación, pasas a una terapia de mantenimiento, a una terapia de optimización, y lo que tú buscas es destetarlo, ¿no? Pero en ese paciente que te llega en shock,
¿Actúas rápido? Sí. Pero en ese paciente con sepsis depende, ¿no? Si tú lo estás recibiendo de manera inmediata, de primera mano, y ves que el paciente no ha sido tratado en otro lugar y está deshidratado, sí puedes empezar a hacer reanimaciones, ¿no? Pero con mucha más cautela. ¿Trabajas con estos volúmenes? Sí, pero ¿de qué te vas guiando? Te vas guiando, si quieres, de la vena cava caudal, si es que está colapsada o está distendida, ¿no? O incurgitada. Te vas a nivel cardiovascular, te vas viendo también si mejora el rellenado capilar. Entonces, cuando hacemos una terapia de resucitación, son esos primeros minutos que tú tienes, ¿no? Cuando es un paciente séptico, sí lo hacemos, pero dependiendo de cómo llegan. Si ya vino, por ejemplo, ese paciente derivado por otro colega, y mi paciente ya ha recibido una terapia de fluido de resucitación para mejorar esa volemia, y no mejora, obviamente, algunos parámetros como la presión arterial, no mejora el pulso, ahí pasas a otro tipo de drogas más que sobrecargar el fluido. ¿Va a requerirte fluidos en ese momento? Sí, pero ya no de manera tan agresiva como tal. Entonces, esta microcirculación en sí se va a dañar mucho más en el paciente séptico, porque ya viene con un problema o una patología de base. Entonces, acá es donde se tiene el concepto de que hay que estar sí un poco cuidadosos, ¿no? Para evitar un mayor daño en sí. ¿Por qué? Porque esta respuesta inflamatoria en sí, ¿no? Me va a generar, ¿no? Una liberación de varios componentes en sí celulares, citoquinas, interferones, netamente también factor de necrosis tumoral, y que todo eso no va a generar ciertas activaciones de otros componentes celulares, va a generar netamente activación, ¿no? Del factor activador de plaquetas, tromboxano A2, va a producir mayores lesiones a nivel tisular, ¿no? Y obviamente también esta liberación de ciertos radicales libres, ¿no? Se van a adherir también al endotelio vascular, y eso me genera también más inflamación. Entonces es prácticamente un círculo vicioso, porque el cuerpo intenta de cierta forma compensar, pero genera liberando células inflamatorias que me van a generar también más daño, y es un círculo que nunca se debe acabar, ¿no? Ahora, hay estudios sobre la respuesta inflamatoria en pacientes, sí, sobre netamente el síndrome de sepsis, ¿no? O en pacientes felinos, sí hay, pero no hay un estudio con tantos gatos. Por ejemplo, en este estudio del 2016, ¿no? Evaluaron en base a las historias clínicas de los pacientes, ¿no? En un periodo de 3 meses, los pacientes felinos que habían estado hospitalizados, ¿no? Y veían ciertos parámetros en sí, ¿no? Los típicos que son temperatura, frecuencia cardíaca respiratoria, ¿no? Las pruebas de las patologías que tenía, el diagnóstico, cuánto tiempo estuvo hospitalizado y el desenlace o cómo fue respondiendo al paciente. Entonces vieron que, por ejemplo, 275 gatos que fueron admitidos en la sala de urgencia en un lapso de 3 meses, 17 desarrollaron sepsis. 16 desarrollaron un foco infeccioso sin derivar en sepsis, ¿no? 81 hicieron un síndrome de respuesta inflamatoria, aún sin tener un foco infeccioso, ¿no? Y obviamente hay algunos gatos, ¿no? Que sí adquirieron, ¿no? Y también sepsis en la hospitalización del periodo pasado, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos dice? ¿Cuánto de estos pacientes pueden estar muy gravemente enfermos? Hay otros que simplemente con un tratamiento convencional van respondiendo, ¿no? Porque no toda sepsis, perdón, no toda infección me va a derivar en una sepsis. Depende mucho del organismo, depende mucho del sistema inmunitario, depende mucho de las comorbilidades o del tratamiento que pueda estar llevando, ¿no? Entonces hay diversos estudios, ¿no? En a veces número de animales no tan grandes, ¿no? Como en humanos, sobre evaluaciones también de sepsis y de los órganos que pueden estar dañados en pacientes, por ejemplo, con sepsis, ¿no? Y con un shock netamente severo o un cuadro infeccioso como tal. Ahora, los riesgos, como les decía, tenemos cachorros, pediátricos, geriátricos, con enfermedades, pero también un paciente que tenga distintos catéteres para distintos fármacos es una vía de entrada para bacterias. Las vías de drenaje torácico, abdominal, venosos centrales, sondas de esofagostomía, sonda urinaria es una puerta de entrada.
Los pacientes que vomitan y broncoaspiran es una puerta de entrada también, o un sitio ideal para un foco séptico. Y los sitios en sí mucho más frecuentes que otros para desarrollar un foco de infección, ¿no? Tenemos lo que son los pulmones, el espacio pleural, la cavidad abdominal y el aparato genitourinario cuando vemos netamente los sistemas. Ahora, ¿qué signos uno puede ver? Puede ser un poco subjetivo dependiendo de la fase en la que se encuentre. ¿Por qué? Porque podemos encontrar pacientes como en la primera imagen con las mucosas pálidas o podemos encontrar un paciente con las mucosas congestivas, ¿no? Podemos ver un paciente que tiene un pulso irregular y filiforme. Podemos ver un paciente que tiene una frecuencia cardíaca incrementada como mecanismo compensatorio, claro que sí. La producción de orina, al igual que vimos en shock, puede estar disminuida o baja, ¿no? Y casi siempre todos tienen una característica de un foco séptico, siempre y cuando sea visible, que quiere decir si es una piometra, si es una obstrucción intestinal, si es una pielonefritis, si es netamente una neumonía por falsa dilución. Pero ¿qué pasa con esos pacientes que no vemos el foco séptico? Que sí los hay, ¿no? Es un poco más difícil ahí el diagnóstico porque vemos la sintomatología, pero buscamos netamente el foco de infección y no lo encontramos o no estamos seguros si de repente está séptico o no. Y ahí es donde viene el diagnóstico en sí y el manejo, porque es un poco difícil, porque todas las pruebas te indican que algo está mal. Está con falla hepática renal, está con leucocitosis, empieza a hacer fiebre, el paciente empieza a hacer hipoglucemia, empieza a hacer hipotensión, pero no encuentras un foco a veces visible, ¿no? No pasa todos los días, pero sí pasa en algunos casos con una relativa frecuencia, ¿no? Y ahí nos toca hacer prácticamente cultivo o hemocultivo del paciente, punciones de médula ósea si es necesario, y vamos descartando todas las posibilidades en la medida del paciente o el propietario de cierta forma nos autoriza, ¿no? Entonces ahí nos viene la duda, ¿está séptico o no está séptico? ¿O está netamente con una respuesta inflamatoria? ¿O qué es lo que está pasando prácticamente con mi paciente, ¿no? Entonces ahí viene el diagnóstico y netamente la historia clínica que vayamos a hacer, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos en sí el monitoreo? Es casi como lo que vimos netamente en lo que es shock, ¿no? Hay ciertos parámetros que nos pueden ayudar de cierta forma a dilucidar si el paciente no tiene alguna alteración de cierta forma de tipo sistémica o no, y cómo me está respondiendo en la monitorización. ¿Por qué? Porque esto es muy cambiante. El paciente, así como en shock, puede estar relativamente estable y en el transcurso de 2 horas pasa a inestable, ¿no? Y de eso también depende de cómo va evolucionando mi paciente. Entonces, volviendo como hicimos con shock, ¿no? En sepsis vamos a medir de hecho también varias cosas que son importantes. Las que tenemos normalmente a la mano era la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la producción de orina en esa paciente que, claro, podamos sondear, ¿no? O que sea fácil el sondaje, el estatus mental con el score Glasgow, ¿no? La glucemia del paciente, la perfusión cutánea, el rellenado capilar, ¿no? Y ya después nos podemos ir netamente a la medición del lactato, el ECG, el Global Fast, si es que en ese momento lo tenemos a la mano, ¿no? Los sólidos totales, ¿no? Lo que es el microhematocrito en ese paciente, la saturación de oxígeno, ¿no? Hemogasometría, enzimas hepáticas. De hecho, si en un paciente en shock tenemos que medir varias cosas, en un paciente séptico sí casi siempre es un poco más necesario para ver la respuesta favorable o desfavorable al tratamiento médico que vayamos haciendo, ¿no? Tenemos que medir plaquetas porque así como vimos en shock que está dañado el glicocálice endotelial, acá este paciente es un paciente procoagulable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un paciente, ¿no?, que tiene mayor probabilidad, ¿no?, de generarme trombocitopenias, de generarme agregación plaquetaria, ¿no?, entre otras complicaciones más. Y aquí va a depender también de la toma de decisiones que yo vaya a hacer en ese momento, ¿no?, sobre el estado netamente o el conteo de plaquetas en un paciente. Entonces, medimos de hecho varios sistemas o varias pruebas, sí. ¿Podemos hacer todo esto? Claro que sí. ¿Lo podemos hacer siempre? No.
y normalmente lo hacemos en un ambiente hospitalario, ¿no? Ahora, ¿qué hallazgos cuando hacemos los estudios vamos a ver, ¿no? Podemos hacer netamente hallazgos laboratoriales como por ejemplo el hemograma, la bioquímica, un examen de orina para ver la presencia de cristales, ¿no? En orina o de cierto tipo de células que me generen un daño renal, de coagulación, pero siempre, ¿no? Es casi siempre necesario un cultivo de bacterias, ¿no? Obviamente si fue una piometra cerrada, donde no hubo netamente ruptura de esta piometra, saco el foco infeccioso y casi siempre se acabó. Pero si tengo una herida contaminando, supurando, o tengo un piotórax, o tengo una neumonía por falta de dilución que no me responde a tratamiento, ¿no? Tengo que hacer obviamente el cultivo de este microorganismo, el más común, cultivo de bacterias, ¿no? Para saber de qué microorganismo se trata, ¿no? Podemos medir glucosa, ¿no? Podemos medir lactato y si es que tuviéramos hemogasometría, lo medimos ahorita, por ejemplo, no tenemos, solo hay un centro o dos que lo tienen. No sé con qué tanta frecuencia lo utilizan, ¿no? Pero debería poder realizarse porque también podemos hacer la diferenciación si mi paciente está con una acidosis metabólica, con una alcalosis, ¿no? Y de cierta forma hacer la corrección. Ahora, ¿qué hallazgo vamos a ver, por ejemplo, en un hemograma, ¿no? Podemos encontrar leucocitosis en fases iniciales, pero también podemos encontrar leucopenia en fases más avanzadas de un foco séptico o en un shock séptico, ¿no? Podemos encontrar también incremento de bandas o desviación a la izquierda. Podemos encontrar en algunos de ellos anemia, ¿no? Dependiendo de la patología de base. Podemos encontrar en fases iniciales hemoconcentración y muy frecuentemente, no siempre, podemos encontrar también trombocitopenia. Ahora, en una bioquímica, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en sí? Podemos encontrar desde elevación de algunas enzimas hepáticas, ¿no? Elevación de los niveles de bilirrubina en sangre, hemólisis, ¿no? Que también lo vamos a ir evaluando netamente con un hemograma. Y también es importante medir los sólidos totales y los niveles de albúmina, porque este glicocálice está dañado, hay extravasación netamente de fluidos, ¿no? Se altera lo que es la presión oncótica, son pacientes altamente probables que me dan un cuadro de hipoalbuminemia, va a perder netamente líquidos o ciertas células del espacio intravascular si es que hay una fuga, si hay una alteración hepática también vamos a generar netamente una hipoalbuminemia, ¿no? O si tenemos una falla renal severa con una proteinuria o una hemólisis, ¿no? Ahora, la glucosa, ¿no? En los últimos años sí se ha venido implementando mucho más que antes, porque no es caro, es rápido, ¿no? De hecho, ya muchos tienen un glucómetro y de hecho tenemos que medir en todo paciente que nos viene a la sala de urgencias, desde un paciente que viene convulsionando, que no sabemos si es porque es epiléptico o está hipoglucémico, ¿no? Porque en el paciente séptico tenemos que la glucosa, ¿no? Puede estar incrementada secundario a los mediadores inflamatorios, pero un porcentaje de ellos puede estar disminuida y eso me va a generar obviamente un bajo almacén de glucógeno, ¿no? Disminuye la gluconeogénesis y obviamente este paciente tiene mayor riesgo, ¿no? De generar mayor complicaciones a nivel neurológico si es que yo no lo mido y no lo corrijo, ¿no? Ahora, en el examen de orina, ¿no? Podemos encontrar la presencia de glucosa en orina si es que hay una glucosuria que se está perdiendo en los túbulos renales, pero en fases iniciales también podemos medir si es que hay presencia de cilindros tubulares, ¿no? O si es que tuve mi muestra por cistocentesis, puedo hacer netamente un cultivo de ese examen de orina si estoy encontrando bacterias para descartar de repente una infección del tracto urinario bajo o del tracto urinario alto como una pilonefritis, ¿no? Ahora, también tenemos ciertos grados de hipocalcemia con anormalidades en los niveles de paratormona, ¿no? O también se ha visto mucho en medicina humana también que hay niveles bajos de vitamina D y hay algunos estudios que recomiendan, por ejemplo, la suplementación de ¿no? Ahora, la coagulación, ¿no? La deberíamos medir casi siempre sí, si es que lo podemos realizar, si es que el dueño nos autoriza, ¿no? Y si el dueño nos autoriza, tenemos que hacer mediciones de hecho seriadas. ¿Por qué? Porque son pacientes procoagulables, ¿no? Tienen niveles de protrombina, ¿no? Son pacientes que
me van a generar también mayor formación de trombos, y si esto de cierta forma yo no lo corrijo, ¿no? Me va a derivar también en una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Ahora, cuando hacemos netamente la terapia de resucitación, como vimos, y justo lo que estaban preguntando, como vimos en shock, también en sepsis, manejamos terapia de fluidos también, ¿no? Y muchos de nuestros pacientes también van a requerir, ¿no? Lo que es la suplementación, ¿no? De hemoderivados, ¿no? Porque de hecho estos hemoderivados, ¿no? Si es un paciente que está sumamente anémico, puede mejorar un poco lo que es la tasa, ¿no? De supervivencia en este tipo de pacientes. Ahora, en este tipo de casos, en pacientes sépticos, sí recomiendan, ¿no? Que se utilicen cristaloides, ¿no? O soluciones que sean balanceadas, ¿no? Que tengan un buffer adecuado, que tengan obviamente reposición de algunos electrolitos y que tenga un contenido de cloruro y de sodio que no sea tan alto, ¿no? ¿Y por qué un buffer? Porque estamos hablando que es un paciente que está en una acidosis metabólica. Al tener una sustancia buffer, ¿no? Me puede ayudar a controlar esta acidosis hasta cierto punto, ¿no? Entonces acá vamos viendo según las necesidades del paciente, según las alteraciones que me pueda estar presentando. Ahora, ¿qué pasa, ¿no? Con esos pacientes que, por ejemplo, como les decía, yo estoy haciendo la terapia de resucitación de fluidos, ¿no? Y mi paciente no me está respondiendo de manera adecuada, ¿no? A estos fluidos, mi paciente sigue hipotenso. ¿En qué momento, de cierta forma, yo voy a parar, ¿no? Con esta resucitación? Y aquí es donde viene muchas veces sobre la terapia vasomotora, ¿no? Para no generarle mayor riesgo de sobrecarga, ¿no? El uso de fármacos vasopresores se están utilizando ya con mayor frecuencia, y de hecho se están recomendando, ¿no? Como fármacos de primera línea en ese paciente que no me ha sido responsivo ni a uno ni a dos bolos de resucitación de fluidos rápidas, esa resucitación que yo coloqué entre 10 a 15 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque si el paciente sigue con hipotensión, es altamente probable que hay varios sistemas que se vayan a ver afectados. Uno de ellos también es la parte renal, ¿no? Está generando mayor riesgo de hipoperfusión renal. ¿Y eso en qué se va a ver traducido? En que mi paciente, ¿no? A largo plazo o a corto plazo, empieza a presentar un cuadro de azotemia, ¿no? Entonces, no es solo cuidar el corazón, es cuidar el resto de sistemas. El aparato gastrointestinal, ¿no? El sistema nervioso central, el aparato genitourinario, ¿no? Para de cierta forma corregir. ¿Por qué? Porque hay algunos que les tienen miedo a la terapia vasopresora porque mencionan que va a generar daño renal y lo sobrecarga de fluidos, pero de hecho el uso de vasopresores de manera temprana es beneficioso también para ese tipo de pacientes. Regula rápido la presión arterial sin necesidad de rellenarlo de fluidos, ¿no? Ahora, acá, ¿no? Normalmente nos vamos a los que son receptores alfa, ¿no? Que me van a generar mejor contractibilidad, ¿no? Podemos irnos también netamente a los que son beta, ¿no? Pero la idea es definir, ¿no? El motivo por el cual mi paciente está presentando una baja presión, ¿no? Hay ciertos parámetros que, por ejemplo, utilizan, por ejemplo, lo que es la onda pletismográfica, ¿no? Y otros parámetros más, el índice IDP, ¿no? Que lo utilizan bastante en anestesia para saber más o menos si es que es responsivo o no. Ya conectado, estamos hablando a una máquina, a un multiparamétrico donde me sale ahí el rango del IDP, me sale la curva, ¿no? Que eso sí requiere un poquito más de práctica, ¿no? Hasta que nos adecuemos. Pero también otra forma que podamos ver si me está respondiendo fluidos o no, sino la otra forma que vimos era netamente con el índice de colapsabilidad de la vena cava caudal. Si es que tenemos, por ejemplo, que el problema es el tono vasomotor, bueno, tenemos que colocar netamente algunos fármacos que me regulen este tono vasomotor, ¿no? Para al menos este tipo de receptores, ¿no? Si el problema es por contractibilidad, muchos, por ejemplo, recomiendan utilizar lo que es, por ejemplo, la dobutamina, ¿no? Y hay otro fármaco que también recomiendan en medicina crítica, que es la vasopresina, ¿no?
es un poco más caro, pero la vasopresina se va a desenvolver, de hecho, mejor en un medio ácido, ¿no? Y de hecho, en un medio ácido no lo tenemos en un paciente séptico, ¿no? Aquí sí va para dos tipos de receptores, ¿no? Como lo que son los receptores B1 y B2, ¿no? Entonces tenemos en esta tabla, ¿no? Por ejemplo, los fármacos vasoactivos, que son los sinotrópicos, ¿no? Que tenemos lo que es la adrenalina, tenemos lo que es la dobutamina, ¿no? Tenemos lo que es la dopamina, ¿no? Que hay fármacos que poco a poco se van a ir de cierto modo, ¿no? Utilizando menos, pero esto es para justamente inotropismo mejorar lo que es la contractibilidad, ¿no? Tenemos los vasodilatadores, como la nitroglicerina, que no la tenemos acá en el medio, ¿no? Tenemos los vasopresores, que los más comunes que utilizamos es la norepinefrina, ¿no? Y tenemos también la vasopresina, como les decía, pero que es un poco más caro, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que lo recomiendan es colocar en un acceso venoso no central, no periférico, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que va a generar es una vasoconstricción. ¿Qué pasa si el fármaco se extravasa? ¿No? Va a pasar lo que estamos viendo en la imagen. Si se extravasa, va a generar por una vasoconstricción agresiva una necrosis de la zona. Si se produce una necrosis de la zona, hay dos posibilidades. Supongamos un paciente como la de la imagen, que es muy común de ver, un parvovirus, que genera una vasoconstricción, una necrosis, y encima el pobre perro está con una inmunosupresión y entra una bacteria, puede perder la pata. Vi un paciente, por ejemplo, hace unos años que le pasó eso y terminó en amputación. O sea, se extravasó norepinefrina, que es lo que sospechamos, comenzó con una necrosis. Cuando me pidieron tomar la placa, levantó la pata y la pata prácticamente estaba colgando. Ya casi no había tendones ni nada, terminó en amputación. En esta paciente que vimos es una paciente con parvovirus que se extravasó 0.1 ml de norepinefrina en infusión, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, generó una necrosis, ¿no? Se tuvo que hacer el desbride quirúrgico, limpieza, cierre por segunda intención y quedó bien. Recomiendan por eso un acceso venoso central, pero no siempre se puede colocar un acceso venoso central, a veces es costoso, a veces es un tema también de que no tenemos los equipos o no lo podemos realizar o es difícil el acceso en ese paciente y se coloca periférico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? Les mencionamos a los propietarios que puede terminar en esto. Y de hecho, hemos recibido pacientes de otros centros que les ha pasado, no por un mal manejo, se extravasó. El acceso venoso estaba complicado, no se colapsó, se extravasó y eso es lo que pueda generar. Pero normalmente recomiendan en un acceso venoso que sea más seguro. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, una tabla, ¿no? Sobre, por ejemplo, los fármacos que se utilizan para lo que es terapia vasopresora, las dosis y los receptores y los efectos secundarios que puedan tener, porque no todo es maravilla, también puede producir, ¿no? Cierto tipo de alteraciones en algunos pacientes. Eso está más extrapolado a medicina humana, pero también se puede extrapolar de cierta forma a veterinaria. Entonces hay que también conocer los efectos de algunos de estos medicamentos que me puedan generar algún tipo de complicaciones, ¿no? Ahora, otro punto importante cuando vemos netamente pacientes sépticos es la nutrición. ¿Por qué? Porque muchas veces nos centramos en sacar adelante al paciente, pero no vemos que este paciente está con un agotamiento hormonal, está con una deficiencia proteica, está hipoglucémico, vamos mejorando, pero ¿en qué momento me va a comer? Y acá tenemos que ver el uso de sondas. Hay dos tipos de sondas que podemos manejar, las nasogástricas y las de esofagostomía. Las nasogástricas se coloca con el paciente despierto, se introduce una sonda, ¿no? Y lo malo es que es delgado, que va hasta antes de la entrada del estómago y puede estar por lo menos unos 5 días y puedo manejar dietas líquidas. ¿Cuál es lo malo? El grosor de la sonda, porque imagínense un cachorrito, no vas a poder utilizar un 10 ni un 8 a veces, es un 6 y eso, o un gatito. Entonces podemos optar por las sondas de esofagostomía, que a mí me gustan más por el tiempo de permanencia, ¿no? Lo malo
es, uno, el tema costos, son un poco más caras, y dos, hay que sedar al paciente. Hay que sedar al paciente porque hay que hacerle justamente un corte, ¿no?, de menos de 1 centímetro, introducir la sonda y ya está. Lo bueno es que son más gruesas, ¿no? Sea cual sea que elijamos nasogástrica o desofagostomía, ¿no?, es ver una terapia de alimentación, obviamente, si mi paciente está mejor. Si mi paciente está con un score Glasgow de 8, 7, con hilio paralítico, lo primero que voy a hacer es mejorar esas condiciones antes de pensar en nutrición. Pero si mi paciente ya está varios días y no me come, tengo que ver terapias de alimentación, ¿no? Ahora, si mi paciente acá está con valores renales altos, ¿utilizo dietas renales? No. No lo utilizo. Utilizo un alimento según la condición del paciente. Si hay una condición digestiva, me voy a un alimento digestivo bajo en grasa. Si hay una condición pancreática, también. Si hay una condición hepática, ¿no?, o una condición que requiera alto contenido de proteínas. ¿Por qué? Porque de hecho la alimentación o la nutrición va a mejorar la supervivencia del paciente. Va a hacer de que este sistema gastrointestinal empiece a trabajar mejor, empiece a funcionar y se acuerde de las funciones que tienen, ¿no? Va a reducir la translocación de bacterias, sí, se va a empezar a mover poco a poco, ¿no? Y de hecho vamos a evitar mayores complicaciones metabólicas, ¿no? Pero esto, ojo, es corrigiendo vómitos del paciente, náuseas y hilio paralítico. Si no, no pensemos en ese momento en administrar una dieta en ese paciente, ¿no? Ahora, un tema también que es crucial cuando hablamos muchas veces de sepsis es el manejo de antibióticos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de los antibióticos? Porque la idea es elegir un antibiótico que sea de amplio espectro, ¿no? Un antibiótico que me vaya a atacar el foco infeccioso, ¿no? La vía de elección en estos casos de sepsis siempre va a ser la vía endovenosa, ¿no? ¿Y por qué utilizamos uno de amplio espectro y no de bajo espectro, ¿no? Porque tenemos que tener, de hecho, una respuesta, ¿no?, rápida, favorable, sin generar resistencia bacteriana según el foco infeccioso y con un tratamiento obviamente que pueda ser un poco más largo según la necesidad del paciente, ¿no? ¿Puede requerir administración de varias veces al día? Sí, ¿no? Ahora, ¿qué antibióticos usamos? Depende de cuál sea mi foco infeccioso, ¿no? Depende de qué es lo que lo está originando, lo que es lo que estoy sospechando. Y si es que ya tengo un foco infeccioso, ¿no?, consideraría hacer un cultivo de ese foco infeccioso o hacer un monocultivo. Acá tenemos, por ejemplo, algunas dosis, ¿no?, de algunos antibióticos. Por ejemplo, en medicina crítica recomiendan mucho la micacina, que va muy bien a esa dosis de 6 miligramos kilo cada 24 horas. ¿Cuál es el problema? Que la micacina es muy nefrotóxica. Si mi paciente está con sistemas ya alterados, y uno de ellos es el aparato renal, yo la micacina no la utilizo. Pero ojo, en medicina crítica lo recomiendan, pero en la realidad no. Pero tenemos otros antibióticos de amplio espectro, ¿no?, donde incluso podemos hacer la asociación netamente de estas medicaciones antibióticas, ¿no? O sea, es decir, podemos utilizar terapias en simultáneo de antibióticos, ¿no?, si es que queremos tener una mejor actividad, ¿no? Cuando elijamos un antibiótico hay que ver, por ejemplo, las funciones que tiene, si es que me va a inhibir la síntesis de esta pared bacteriana, ¿no?, como por ejemplo las penicilinas, las cefalosporinas, ¿no?, los carbapenémicos. Si me van a inhibir la síntesis proteica, como los macrólidos, las tetraciclinas o los aminoglucósidos, ¿no? O si me van a inhibir la síntesis de ácidos nucleicos, que son las sulfa, las quinolonas o netamente los imidazoles o netroimidazoles, ¿no? Y también teniendo en cuenta si la actividad netamente antibacteriana, si es bacteriostático, si es bactericida, ¿no? Normalmente elegimos dependiendo de cuál sea netamente la causa, porque si es bacteriostático, ¿no?, es que van a inhibir de manera transitoria el crecimiento de bacterias, pero su efecto de cierta forma es reversible, ¿no? En cambio, los bactericidas me van a generar que la muerte del microorganismo en sí, la muerte de la bacteria, ¿no? Lo utilizamos de hecho en los pacientes gravemente enfermos, que son las penicilinas, que son las cefalosporinas, los aminoglucósidos, las quinolonas, y de los bacteriostáticos tenemos las sulfas, ¿no?, y de hecho también las tetraciclinas, pero dependen mucho del sistema inmune del paciente,
¿no? Entonces utilizamos uno siempre de amplio espectro, ¿no? Que actúe sobre varios grupos de microorganismos, ¿no? Y que tenga también un mayor número de abarcar sobre varias especies, ¿no? No los de bajo espectro, porque justamente lo que queremos evitar es la resistencia bacteriana a largo plazo, ¿no? Entonces, acá lo trabajamos en un cultivo en mano, sí, pero ¿qué pasa si el cultivo está de acá una semana o 7 días, que es lo que se demora? Podemos utilizar, ¿no?, de manera temprana según netamente el microorganismo por el cual yo esté sospechando, ¿no? Ahora, acá en el Perú no tenemos tanto problema sobre el uso racional, mejor dicho, sobre el hecho de que tengamos que hacer una terapia antibiótica con un cultivo obligado. No sé si han escuchado en Europa, por ejemplo, se ha dictaminado que no se puede administrar antibióticos a un paciente sin presencia de un cultivo. ¿Cuál es lo bueno de esto? Es que se evita mucho el uso indiscriminado de antibióticos y la resistencia bacteriana. ¿Cuál es lo malo? Los pacientes se van a morir y los pacientes se están muriendo, ¿no? Y de hecho, en ciertas partes de Europa también nos comentaban de que estaban evaluando hacer eso, ¿no? ¿Para qué? Para evitar justamente la resistencia bacteriana, ¿no? Se habla mucho sobre el uso racional de terapia antibiótica, pero nosotros los veterinarios, ¿no? De hecho, hacemos de manera indiscriminada este uso porque lo utilizamos para pacientes que tienen una gastroenteritis, ni siquiera sé si hay un foco infeccioso, boom, le meten metronidazol. Pacientes que están con un problema de piel, boom, le meten antibiótico. Pacientes que están con una obstrucción urinaria, felino, comenzó con antibióticos y ni siquiera sabemos si es positivo o no. Todo eso a la larga me va sumando, ¿no? O utilizamos a veces, ahora en los últimos años se está utilizando mucho el meropenem para todo, cuando antes se utilizaba como última opción. Entonces, cuando tenemos que utilizar un antibiótico, primero hay que ver si es un gram positivo o un gram negativo. Si es un gram negativo, si es netamente aerobios, anaerobios facultativos, y ahí tenemos las clasificaciones de Pseudomonas, Citinobacter, E. coli y demás. Si es un gram positivo, si es anaerobios estrictos o facultativos, ¿no? Y tenemos, de hecho, las clasificaciones. Solo que a veces nos olvidamos de esto, nos olvidamos bastante porque es hacer un recordatorio y no sabemos cuál es cuál y utilizamos sin muchas veces saber. Todos cometemos ese error, ¿no? Ahora, por eso es que, por ejemplo, Ravelo, aparte de esta guía que hizo sobre el uso racional de antimicrobianos, que se los voy a pasar, creo que por ahí lo debo tener, ¿no? Hizo también, ¿no?, una tabla o un flujograma sobre si es que mi paciente requiere antibióticos o no, ¿no? Si es que requiere antibióticos, ¿no? Es netamente teniendo en cuenta si es que estamos frente a un foco séptico, ¿no? Si lo tenemos que utilizar de manera empírica o no. Si no lo utilizamos, ¿no? Netamente es ver ciertos parámetros no fisiológicos como temperatura, frecuencia cardíaca respiratoria, leucocitosis, ¿no? Y de manera racional. Si no lo utilizamos, ¿no?, es obviamente ir evaluando si mi paciente tiene leucocitosis, si está presentando fiebre o no, ¿no? Y si a la terapia medicamentosa convencional, no de antibióticos en sí, sino analgésicos, antiinflamatorios o lo que requiera, me está mejorando o no. Y en base también a estudio de imágenes, ¿no? Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque la idea es ser un poco más racionales. No sabemos si de acá a unos años no vamos a poder utilizar nada. Por ejemplo, Karen, la doctora que hace triaje, hace un tiempo tuvo una infección urinaria, ¿no? Y cuando se hizo el antimiograma, comentó de que había salido resistente a la ampicilina. Ella nunca usa antibióticos, además nunca ha utilizado ampicilina y no tiene ni idea de cómo lo pudo adquirir. Cuando se puso a pensar, porque ella es la que hace triaje, es la que pasa medicaciones, ¿no? Ampicilina es un fármaco que utilizamos bastante frecuente en UCIBET, ¿no? Lo utilizan para focos netamente gastrointestinales, ¿no? Cultivos positivos por una pielonefritis, ¿no? Depende de lo que se tenga, ¿no? Ella prepara las medicaciones, entonces ella cree que de cierta forma
¿no? Ha podido no adquirir la bacteria, sino por los plásmidos de resistencia de otros pacientes, ¿no? O por el uso de antibióticos sin guantes, sin las medidas netamente adecuadas, porque realmente nunca lo hacemos, ha podido generar esa resistencia, porque nunca lo utilizó, ¿no? Entonces, ¿es un problema? Sí, porque no sabemos si a largo plazo nosotros vamos a generar, ¿no?, un cuadro de resistencia bacteriana que nos pueda matar más adelante si es que vamos a requerir terapia antibiótica. Entonces, cuando usamos un antibiótico hay que saber por qué, cómo, ¿no?, y por cuánto tiempo. Ahora, cuando hablamos de síndrome de disfunción multiorgánica múltiple, ¿no?, es un síndrome, ¿no?, que se caracteriza por ya una alteración sistémica, que puede ser primario y puede ser secundario. Primario resultado de una agresión, ¿no?, en la que hay una disfunción que ocurre de manera temprana o inicial, y secundaria es que no está relacionado al foco infeccioso, ¿no? Normalmente los síndromes de disfunción multiorgánica múltiple se catalogan netamente como secundarios en sí, ¿no? Porque están netamente presentes por los distintos tipos de shock, ¿no? Ahora, acá, ¿qué es lo que lo puede originar o qué me puede llevar a una disfunción multiorgánica múltiple? Las torsiones vulvogástricas, ¿no?, que me generan alteración de la coagulación cardiovascular renal, los morbidos, los parvovirosos, los pacientes sépticos, ¿no? ¿Y cuáles son los órganos en riesgo de disfunción multiorgánica? Cardiovascular, respiratorio, hepático, renal, hematológico, gastrointestinal, neurológico y metabólico. Se puede dañar 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente, mientras más sistemas estén dañados, mayor es el riesgo de mortalidad de estos pacientes, ¿no? Acá tenemos otra tabla sobre el daño de órganos y sistemas, ¿no? Y las consecuencias de esta disfunción en sí en este paciente, ¿no? Ahora, hay valoraciones, como les decía al inicio, ¿no?, cuando vimos los conceptos de sepsis 3, que pueden ayudar a determinar si mi paciente, ¿no?, está en un foco de disfunción multiorgánica múltiple, ¿no?, que me aumenta la mortalidad. Tenemos el SOFA, que es de uso humano, y tenemos el Quick SOFA, que es de hecho mucho más rápido y te valora mucho más sistemas. Es una escala recomendada como método para identificación en pacientes sépticos, y que hacen el puntaje de algunos órganos que vamos a ver. Obviamente, el mayor puntaje de esta disfunción, el pronóstico es mayor. Este estudio, que fue hecho por Pablo Donati, César Villalta y Stephanie Laborde en el 2020, es un estudio que hicieron en BETS en Santiago de Chile. ¿Y qué es lo que evaluaban, no? Justamente el score SOFA, bueno, es orientado a caninos, tiene un sistema de 4 puntuaciones, o bueno, 5, si consideramos la puntuación 0, ¿no?, que ve lo que es la respiración, que es la PA o la FIO, la coagulación, el conteo de plaquetas, bilirrubina, hipotensión, que es a nivel cardiovascular, el score Glasgow y la creatinina. Y vamos viendo según el conteo de plaquetas y los valores que me vayan saliendo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, otro, ¿no?, sobre los sistemas, ¿no?, que se van analizando según, por ejemplo, en la coagulación, el conteo de plaquetas, si es mayor de 20, está netamente en una puntuación 4, al igual que el score Glasgow, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de este sistema? Si se dan cuenta, cuando hablamos sobre la teoría esplásmica y cómo el sistema gastrointestinal se ve afectado, no está abarcado el sistema gastrointestinal, que es sumamente importante, que es el ilioparalítico, que también puede matar, ¿no? Pero es un sistema rápido que nos permite valorar si mi paciente está en falla multiorgánica, ¿no?, un producto de alguna patología base. Ahora, ¿esto tiene sus pros y sus contras? Sí, hay algunos que de cierta forma lo usan, y hay otros que de cierta forma nos dicen que no lo debemos usar, ¿no? Por ejemplo, uno de los que están en contra de esto es Ravelo, el que hizo netamente el consenso de sepsis del año pasado y lo de la terapia antimicrobiana, que es un brasilero, ¿no?, que ve bastante estudia bastante lo que es sepsis, ¿no? Es un médico veterinario. Él menciona que el Quick SOFA y, por ejemplo, el SIRS, ¿no?, sirve para diagnosticar sepsis en pacientes caninos y menos en felinos, ¿no?
y que de hecho en la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis de 2021 dice no realizar el Quick-SOFA en pacientes con sepsis, en humanos, ojo, ¿no? Entonces, él menciona que el Quick-SOFA es más como para aumentar la sospecha de que algo va mal, si es que hay infección o no, pero tampoco es un reemplazo de SIRS o como definición de sepsis, ¿no? Entonces, él, de hecho, no le gusta ese sistema, lo odia, y lo van a escuchar en varias de sus charlas que lo sataniza y que dice que no se debería utilizar, y de hecho criticó bastante el estudio de aquí, el de Betz, pero al menos es una valoración que nos permite ver de manera rápida, porque cuando vimos sepsis 2, 49 sistemas a analizar es imposible, es carísimo, pero cuando vemos de cierta forma esta valoración, sí nos puede al menos ayudar si es que no estamos seguros si mi paciente está en falla multiorgánica, si mi paciente está netamente en un cuadro séptico. No es estrictamente la base, pero nos puede ayudar de manera rápida a dilucidar o no. Este paciente, por ejemplo, es un paciente que se había hecho el lavado gástrico, se había hecho la trocarización, ¿no? ¿Y qué es lo que estaba presentando, no? De hecho, el paciente seguía con hipotensión, rellenado capilar lento, postrado, taquicárdico. Cuando se hizo la gastropexia, vean ese estómago, está prácticamente necrosado, y eso era la explicación de por qué el paciente estaba así. De hecho, ese paciente terminó en eutanasia, ¿no? Ahora, otra complicación que vemos también mucho en estos pacientes, ¿no?, es el síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Por qué nuestros pacientes no están respirando bien? ¿Por qué mi paciente está con una alteración respiratoria? Esto se clasifica o se denomina como un edema pulmonar severo, ¿no?, donde aumenta obviamente la permeabilidad vascular y se caracteriza por una insuficiencia respiratoria, ¿no? Acá se pierde también el peso pulmonar y hay pérdida también de lo que llaman la aireación en sí del paciente, ¿no? Puede tener varios orígenes, que puede ser netamente pulmonar o extrapulmonar, y tiene un índice de mortalidad de hecho bastante alto, ¿no? Estos pacientes que están respirando rápido, agitados, ¿no? Y no sabemos por qué, que lo vemos mucho en pacientes sépticos, inestables, ¿no? Decimos, pero ¿por qué está respirando mal? Y pensamos que tiene un edema pulmonar y cardiogénico, y no necesariamente lo es, ¿no? Acá vamos a ver, ¿no?, que hay una reacción inflamatoria a nivel de lo que es el alveolo y del endotelio, que va a incrementar la liberación de ciertas citoquinas. También vemos que estas citoquinas constantemente la vamos repitiendo porque va generando más daño, ¿no? Y este endotelio se va a activar, se forma un ambiente de hecho proinflamatorio, ¿no?, procoagulante, se forman pequeños trombos, ¿no?, y van a reclutar también ciertos polimorfos nucleares, ¿no? Y esto lo que también me va a provocar es que haya extravasación también de fluidos, ¿no?, porque se altera la permeabilidad entre el alveolo, ¿no?, y los capilares. Entonces empieza a haber acumulación de líquido surfactante, ¿no? Y este surfactante es prácticamente este líquido que vamos a ver que nuestro paciente está eliminando, ¿no? Otra complicación que vemos es la coagulación intravascular diseminada, ¿no?, porque es un paciente en un ambiente procoagulable, ¿no?, y que de hecho este ambiente procoagulable, ¿no?, es un medio ideal para que mi paciente, ¿no?, tenga alteraciones, ¿no?, en los factores de coagulación. Eso puede ser provocado, ¿no?, por pancreatitis, anemia hemolítica autoinmune, los golpes de calor. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes con golpe de calor, que también empiezan a tener alteraciones netamente a nivel gastrointestinal, ¿no?, hemorrágicas. Y aquí obviamente va a haber netamente una alteración en el conteo plaquetario en sí, haciendo que el paciente, igual con ese sistema que vimos, ¿no?, tenga un conteo de plaquetas anómalo, pero también de los tiempos de coagulación según la fase en la que se encuentre, ¿no? Ahora, vamos a ver para finalizar este caso, que es Sharpie. Sharpie es un perrito de 11 años, Sharpei, macho, que el año pasado lo recibe en la sala de urgencias porque le habían hecho una lobectomía, le habían quitado una masa del lóbulo cuadrado, ¿no?, y lo habían mandado a su casa ese mismo día. Sharpie llegó a la sala de urgencias, ¿no?, el día 20, había sido operado el día 19, tenía mucho dolor, vómitos, anorexia, ¿no?,
tenía un aliento urémico y como antecedente tenía síndrome de Cushing, que estaba recibiendo un tratamiento, ¿no? Cuando lo vimos, Sharpie tenía, de hecho, lo que es, no tenía presencia de líquido libre en los 4 cuadrantes, la vena cava caudal estaba colapsada, la presión sistólica estaba casi del límite inferior, ¿no? Deshidratado, tenía petequias y equimosis en la zona abdominal que puede hacer por la manipulación. Entonces hicimos estudios a Sharpie, ¿no? Vimos que estaba haciendo una alteración hepática renal, ¿no? Hepática es esperable por la manipulación, por el retiro de una masa, su glucosa estaba baja, ¿no? Y bueno, de hecho Sharpie se hizo un manejo médico, ¿no? Se administró fluidos, se manejó analgesia, ¿no? Se manejó antibióticos porque había sido operado e inmediatamente enviado a casa y vimos la producción de orina. Fue operado el día 19. El día 25, ¿qué pasó? De ese mismo mes empezó a gotear de la herida, tenía el abdomen abalonado, había comido un poquito, tenía edematización de las patitas, de los miembros y tenía lo que se llama signo de Godete positivo, que quiere decir que yo presiono acá y se queda marcado, ¿no? Ahí se le hizo nuevamente exámenes, ¿no? Para esto, Sharpie estuvo en tratamiento médico en su casa, la señora no lo quería internar, contrató a alguien que se quede con Sharpie, que lo monitorizaba las 24 horas del día, le pasaba sus medicaciones y demás. Entonces hicimos esta serie de estudios y el cultivo de la secreción. ¿Por qué? Porque Sharpie estaba secretando ese líquido, olía mal, ¿no? Y vemos que los bordes de la herida se estaban poniendo, de hecho, un poco necróticos, ¿no? Hicimos el dímero D, ¿no? El dímero D salió alto y se cambió de antibiótico, si mal no recuerdo, sí, le cambiaron de antibiótico a meropenem. Ya habían tomado el cultivo, inicialmente estaba con ceftriaxona metronidazol, le cambiaron a meropenem hasta que se diera el cultivo. Ahora, ¿cómo estaban sus exámenes? La parte renal estaba mejor. Acá ya se pudo medir lactato en sangre, estaba un poquito hiperlactatémico, las enzimas hepáticas habían incrementado más, estaba haciendo anemia y estaba haciendo trombocitopenia. También teníamos leucocitosis, ¿no? Cosa que inicialmente no tenía. ¿Qué pasó con Sharpie el día 29? Sharpie se visceró. Se visceró, tenía deficiencia de puntos, ¿no? Y lo ingresaron con su médico a la parotomía exploratoria, ¿no? Y salió su cultivo de secreción. El cultivo que se hizo había salido Enterococcus faecalis y Staphylococcus pseudointermedios. 2 bacterias que vemos en Staphylococcus pseudointermedios resistente a casi todo y en Enterococcus resistente e intermedios, ¿no? Ahora, ¿qué se había utilizado con Sharpie? Si es que vemos, se había utilizado meropenem, metronidazol y finalmente se había utilizado meropenem, ¿no? Perdón, ceftriaxona, metronidazol y meropenem. Ahora, si vemos lo que son los carbapenémicos, ¿no? Los carbapenémicos, al menos en Sharpie, habían salido resistentes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no lo podíamos utilizar en ese momento, ¿no? En Staphylococcus, ¿no? Teníamos también, de hecho, una resistencia, ¿no? A los antibióticos. Vemos resistente a meropenem, ¿no? Y no teníamos, de hecho, muchas opciones. Entonces, la dueña estaba desesperada por matar esa bacteria a toda costa. Se eligió, si mal no recuerdo ahí, sí, según el antibiograma, porque no había muchas opciones en sí, ya que era un paciente que estaba saliendo de un cuadro renal, ¿no? No podíamos utilizar cefalosporinas, había salido resistente, no podíamos utilizar carbapenémicos. En el caso de Staphylococcus, aminoglucósidos tampoco, ¿no? Y en el caso de Enterococcus, aminoglucósidos era sensible, pero ojo, estaba saliendo de un cuadro renal. No podíamos utilizar fluoroquinolonas, ¿no? Y se eligió el uso, ¿no? De vancomicina, que se abarcaba para los dos. Ahora, ¿cuándo se utilizó la vancomicina? A 10 miligramos kilo cada 6 horas en infusión a ritmo constante por una semana. Ojo, es un Sharpie, su acceso venoso no era bueno, ¿no? Y de hecho, también después nos enteramos, porque acá intervinieron varios médicos, también utilizaron
a escondidas recomendaron utilizar gentamicina. Estamos hablando que la vancomicina de cierta forma puede ser nefrotóxica y no deberíamos asociarlo a aminoglucósidos. Pobre riñón, se está recuperando ya, encima ha tenido un evento agudo, ¿no? Se utilizó vancomicina, ¿no? Y vimos de hecho que Sharpie, dentro de todo, siendo netamente un paciente con Cushing, fue mejorando. De hecho, sus parámetros fueron de cierta forma normalizándose, el lactato poco a poco empezó a bajar, los hepáticos también, los glóbulos blancos también, ¿no? Y el 20 de marzo, un mes después, Sharpie fue dado de alta, ¿no? Sharpie se utilizó, también utilizaron de manera también escondida cloranfenicol, le dieron que también había salido, si mal no recuerdo, sensible, sí, para enterococcus, ¿no? Y había salido sensible también para estafilococos, pero el cloranfenicol es netamente bioral, ¿no? Pero Sharpie, de cierta forma, fue dado de alta. Ahora, ¿cuál es el problema de esto, no? Es que al utilizar tantos antibióticos, lo que vamos a generar son los plásmidos de resistencia, que significa que van a conferir a las bacterias ciertas propiedades que van a complementar su capacidad para poder colonizar ciertos ambientes adversos, ¿no? Y por ende también van a favorecer la resistencia bacteriana. Ojo, a la doña no le importaba, la doña quería su perro vivo, ¿no? Cuando hablamos de vancomicina, estamos hablando que debería utilizarse en un ambiente hospitalario, ¿no? Pero de cierta forma a la dueña no le interesó porque lo único que quería era que su perro viva, ¿no? Entonces, ¿esto qué enseñanza nos deja? Que estamos hablando que Sharpie, si más adelante requiere antibióticos, no sabemos a qué va a ser resistente, porque se utilizaron varios, o sea, se utilizaron ceftriaxona, metronidazol, meropenem, vancomicina. Le pusieron creo que 2 días de gentamicina y 5 días de cloranfenicol, creo que en la herida, oral, no recuerdo muy bien. Estamos hablando de varios antibióticos. Y esos plásmidos de resistencia no solo son perjudiciales para Sharpie, sino también para las personas o las mascotas que viven con él, pero la dueña de cierta forma lo quería vivo, Sharpie sigue vivo, ¿no? Esto sí derivó en un foco séptico con Cushing, con comorbilidades, pero el perrito de momento sigue vivo, ¿no? Entonces, en sí, cuando hablamos de sepsis, hay algunos que van a salir adelante, como Sharpie, y hay otros que lamentablemente van a perder la batalla. Hay algunos que vamos a utilizar antibióticos, ¿no?, de manera indiscriminada, como pasó con Sharpie. Y hay otros que podemos sí hacer un uso racional, ¿no?, y viendo el resto de sistemas que de cierta forma se van a ir afectados, ¿no? Entonces, esto, bueno, básicamente la charla de sepsis. Si es que tienen alguna pregunta, la pueden realizar, ¿no? O si es que tuvieran alguna duda sobre alguno de los temas que conversamos. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, en el caso de los antibióticos, en mi área yo generalmente no los uso, pero ¿es una opción también el trabajar con más de uno para que se potencie en lugar de estar cambiándolo? Sí, pero ¿cuándo es que utilizas o los potencias, ¿no? Que también se puede hacer en los pacientes que están clínicamente enfermos, ¿no? Y que más o menos tú tienes una noción del patógeno de base, pero sí los puedes utilizar, ¿no? Obviamente siempre vas a evitar utilizar uno que sea nefrotóxico o uno que de cierta forma se pueda antagonizar, pero sí en pacientes críticos o cuando sospecho que hay una infección múltiple, sí los puedo realizar. Sepsis, peritonitis, por ejemplo, ¿no? Es uno de ellos. Sí lo puedes emplear, ¿no? Pero viendo que no te vaya a disminuir la eficacia de uno, ¿no? Y obviamente viendo si es bacteriostático, bactericida y efecto en qué está teniendo, ¿no? Porque nada te sirve, por ejemplo, elegir, no sé, por ejemplo, 2 antibióticos que tengan el mismo efecto para inhibir la síntesis de la pared bacteriana, por ejemplo, ¿no?
La idea es que complementes, que se potencien, ¿no? Uno con otro, pero sí los puedes emplear. Claro, pero la pregunta era como que obviamente tenemos que saber las propiedades de cada uno de los antibióticos, pero sí, ¿sería una mejor opción antes que hacer un cambio de familia de antibióticos? Sí. ¿O sí es preferible, o en su experiencia prefiere cambiar radicalmente de antibiótico? No, o sea, yo cambio radicalmente si, por ejemplo, veo que el antibiótico no me está funcionando para ese foco infeccioso, pero tampoco es que lo cambio rápido, ¿no? Sí vemos que, por ejemplo, utilizaron, por ejemplo, una penicilina. A los 2 días le cambiaron a una quinolona. A los 5 días le cambiaron a midazolam, ¿no? La idea es ver el efecto que tú estás buscando en ese antibiótico, ¿no? Para que tú puedas ver la respuesta favorable a este. Porque, ¿qué pasa si tú utilizas también ciclos cortos de antibióticos? Eso también te va a generar resistencia bacteriana a largo plazo. Entonces, tú tienes un paciente hospitalizado, ¿no? Y tú, en ese momento, una peritonitis, quieres utilizar 2 antibióticos, sí va a ser más beneficioso, claro, en ese paciente, hasta que obviamente tengas tu cultivo en mano, si es que el cultivo está por lo menos en unos 5 días o una semana. También sospechando de cuál es tu foco infeccioso, dónde está, y las bacterias al menos más frecuentes que vas a encontrar en ese sistema en sí, pero sí lo puedes emplear. Ahora, 3, por ejemplo, porque antes en medicina crítica se le da hasta 3 antibióticos, no. Ya no se recomienda el uso de 3 antibióticos. De hecho, hay algunos que 2 dicen que, por ejemplo, no, Aremi Lujana, por ejemplo, dice, no, 2 es una barbaridad, ¿no? Y eso que ella trabaja bastante con heridas, ¿no? Pero cuando utilizamos antibióticos, sí, en casos, en situaciones críticas de vida o muerte, sí puedes utilizar ambos, hasta 2, ¿no? Previamente tomando tu cultivo, ¿no? Porque si no haces un cultivo, no sabes también si esa bacteria, al fin de cuentas, si es una peritonitis, te es netamente sensible o resistente, por ejemplo. Claro, pero entiendo que en el caso de la doctora, y ella misma lo dice en sus pláticas, ella le llegan derivados de tipo 4 o 5 colegas, entonces que ya jugaron a averiguar qué antibiótico, entonces ella sí no usa nada sin hasta el que cultivo humano. Sí. La realidad de ella es como que muy extrema. Ajá. Exacto. Sí. Entonces, es que también si te pones a pensar, sí, o sea, tiene sentido, pero es que depende del caso. Si, por ejemplo, tú tienes un paciente que está con una peritonitis y se está muriendo y hasta que esperas el cultivo, claro, se te va a morir, ¿no? Exacto. Y es por eso que algunos dicen, el uso empírico de antibióticos no es lo más recomendado, pero hay otros que dicen sí en situaciones críticas, porque estás contra el tiempo. Si tienes una herida infectada, ¿no? Si tomas un cultivo, ¿no? Y ya utilizó muchos antibióticos, esperas, ¿no? Hasta que te salga netamente el antibiograma y usas ya un antibiótico que te vaya a cubrir, como lo que pasó con Sharpie, ¿no? Pero depende mucho del caso. Si es una situación de vida o muerte donde dices, ok, mi paciente está con un foco séptico y no le coloco antibiótico, lo más probable es que ese paciente se vaya a morir, ¿no? Cuando son ciertas situaciones, por ejemplo, de heridas que ella maneja que no cicatrizan, sí está indicado que tengas un antibiograma para saber cuál vas a hacer, porque a la larga eso genera también resistencia bacteriana, ¿no? Pero si es una situación de vida o muerte, o te la juegas, o le colocas o no. Que eso fue lo que hizo la mamá de Sharpie. La mamá de Sharpie dijo, no me importa la resistencia bacteriana, quiero que mi perro viva. Y literal se consiguió todos los antibióticos que están en el antibiograma. Y decía, pero señora, no, va a generar resistencia, ¿no? Va a generar resistencia y no le importa, el perro sigue vivo ahí, feliz, pero hay un riesgo, obviamente, de salud pública si sumamos todos esos antibióticos que ha recibido a lo largo del tiempo, por ejemplo, ¿no? Ahora, otro punto también importante es, si tú tienes un foco infeccioso y no lo atacas por más antibiótico que tú le des, no vas a lograr nada, ¿no? Que eso es lo que le pasa también, por ejemplo, a Aremi Lujano, recibe heridas contaminadas extensas donde tiene que hacer un desbride quirúrgico, ¿no? Obviamente acompañado de un cultivo, por ejemplo, en mano. Y eso es lo que está pasando en Europa, por eso es que están prohibiendo los antibióticos si es que no tienes un antibiograma. O sea, ya se fueron al otro extremo, ¿no? Que si tienes un paciente con sepsis, no vas a poder utilizar nada hasta que esté el antibiograma. Y en ese tiempo el paciente se murió. Y eso está pasando bastante. Va a pasar en otras partes de Europa. Acá no creo que pase, al menos en los próximos años, pero sí vamos a ser, de hecho, los causantes de una resistencia bacteriana, ¿no? Gracias, doctora.
De nada. Doctor, una consulta. Sí. Sí, respecto con el uso de manera empírica y qué relación habría, cómo afectaría si luego ya se desearía hacer por un hemocultivo, por ejemplo. Ya. Por ejemplo, si tú vas a hacer un hemocultivo, ¿no? Tienes que obviamente dejar de administrar antibióticos unos días antes porque te puede inhibir el crecimiento bacteriano. A no ser que, por ejemplo, tú hagas un cultivo de orina con removedor, que sí puedes seguir utilizando antibióticos o cortarlo en un periodo corto, ¿no? Cuando utilizamos, por ejemplo, un antibiótico, ¿no? Y supongamos, tienes una herida contaminada o tienes un piotórax y tú quieres iniciar con antibióticos desde ya, que no está mal, lo puedes hacer, pero en base, uno, al microorganismo que tienes en ese momento, qué bacterias son las que puedas estar presentando, eligiendo un antibiótico que te vaya a cubrir esas bacterias. Y antes de que inicies el antibiótico, de preferencia tomar un cultivo, ¿no? Ahora, si supongamos bien referido a ti, ¿no? Ese paciente con biotórax y no le han hecho un cultivo, bueno, ahí no puedes interrumpir obviamente el ciclo de antibióticos, continúas con tu tratamiento antibiótico, tomas el cultivo en mano, ¿no? Pero sabiendo que te puede salir el cultivo negativo. Por ejemplo, en Sharpie, el cultivo de secreción salió esas 2 bacterias, pero cuando le hicieron la segunda cirugía, tomaron cultivo del tejido, o sea, ya de lo que estaba viscerado, la peritonitis, todo, y no creció nada. Salió negativo. Y dijimos, es imposible, ¿no? Pero no es que sea imposible, disminuye el crecimiento bacteriano. Salió un cultivo negativo y dijimos, pero ¿cómo? Si estás enviando prácticamente el tejido de la pus, de todo, de las adherencias que se habían formado, ¿cómo es que ha salido negativo, ¿no? Y es justamente por el tiempo de antibióticos que se está utilizando, las dosis, la frecuencia y el número de antibióticos como tal. Entonces sí puedes utilizarlo empírico bajo ciertas situaciones especiales, ¿no? Pero en la realidad, por ejemplo, si hacemos un mea culpa, ¿quién no ha utilizado en ese paciente que te viene con diarreas metronidazol? ¿Lo requiere? ¿Te pones a pensar? Puede que sí, puede que no. En humanos, por ejemplo, cuando tú vas por una gastroenteritis, ¿te meten antibióticos? En realidad no, hasta que tengan la certeza de que tengas un foco infeccioso en el aparato gastrointestinal. Pero en veterinaria sí lo utilizamos, ¿no? Ese es el problema en sí, porque no solo vamos a sumar un antibiótico en ese momento. Si sumamos todos los antibióticos que ha recibido a lo largo de la vida por problemas de piel, gastrointestinales, que es lo más común, infecciones urinarias o heridas, todo eso a la larga va sumando, ¿no? Si lo vamos a utilizar de manera empírica, algunos te dicen que no, otros te dicen que sí puedes utilizarlo, pero uno, que tú tengas la certeza que te va a cubrir el microorganismo que estás sospechando, ¿no? Ahora, si no sabes qué microorganismo es en ese paciente que está con fiebre, por ejemplo, y que no te responde a nada, ¿no? Y está con leucocitosis y no encuentras el foco infeccioso, ahí sí sería mejor, por ejemplo, esperar un hemocultivo para que te diga qué microorganismo es y no estar cambiando drásticamente de antibióticos. Está bien, doctora. Doctora, otra consulta. Sí. Con respecto a si habría algunos trastornos secundarios luego de la septicemia, por ejemplo, algún trastorno endocrino, ¿habría? Sí puede pasar por agotamiento hormonal, ¿no? Si es que ya entra en una fase, por ejemplo, tardía. ¿Y en eso qué se va a traducir, no? Y eso lo ven mucho también en medicina humana, ¿no? En que al haber un agotamiento hormonal producto del foco séptico, ¿no? No hay obviamente una correcta secreción de ciertas hormonas que van a tener, por ejemplo, varias funciones, ¿no? Neuroendocrinas, ¿no? Como mantener, por ejemplo, la presión arterial, como de cierta forma regular netamente lo que es el flujo renal y que sí, o regular inclusive los niveles de glucosa en sangre, que sí te puedan generar complicaciones. Es por eso que podemos ver hipoglucemias, no solo también por la parte hepática, es por eso que podemos ver también alteraciones muchas veces renales o de presión arterial. Sí, sí puede pasar, no en todos pasa. Sharpie, por ejemplo, le medíamos glucosa porque inicialmente hacía hipoglucemia, ¿no? Hasta que, y eso que era un perro grande y eso que comía, hasta que de cierta forma también pudo ya regularlo por sí mismo. Está bien, doctora, gracias. De nada. Doctora, una pregunta. Sí. En cuanto al perfil de coagulación,
O sea, ¿cuál sería el valor más importante? ¿En cuál me fijaría más? ¿En el dímero D o en conjunto en todos los tiempos? En conjunto. En conjunto, ¿por qué? Porque he tenido situaciones que, por ejemplo, el dímero D me ha salido normal, ¿ya? Y hay situaciones que el dímero D, por ejemplo, me ha salido altísimo como Sharpie, ¿no? En sí, por ejemplo, el tiempo de protrombina y tromboplastina puede salirte normal si es que recién está iniciando una coagulopatía y días después ya puedas ver el efecto, ¿no? Y quiere decir que el paciente está, por ejemplo, con diarreas con sangre y tú le mides y te sale normal, ¿no? Lo tienes que hacer en conjunto, o sea, puedes medir ahí si el dueño te autoriza el dinero de tiempo de protrombina, tromboplastina y conteo plaquetario, por ejemplo, que también es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en veterinaria, en Estados Unidos y en otros países tienen lo que le decía el trombolastograma, que te mide en tiempo real. O sea, no tienes que esperar días después que se desencadene toda la cascada de coagulación como tal, ¿no? Entonces, cuando yo mido al menos esos tres. Por ejemplo, Sergio Salgado lo utiliza bastante, lo usa utilizar bastante lo que es el dinero D, porque él utiliza, por ejemplo, terapia antitrombótica muchos días antes de la cirugía, ¿no? Porque son pacientes que puedan formar trombos, sobre todo en la cirugía, después puede haber un trombo que migra al sistema nervioso y te puede traer complicaciones. Entonces lo miras en conjunto, no te basas solo en uno. Y si supongamos te sale todo normal y el paciente tú estás sospechando de una coagulopatía, lo puedes volver igual a medir en un par de días después. Ah, ya. Gracias, doctora. De nada. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ok, chicas, entonces eso sería todo. Ahora, les voy a pasar con el doctor Marco el paper sobre lo que es los cálculos para que puedan hacer o puedan más o menos saber cómo es el índice de colapsabilidad de la vena cava caudal, porque hay un estudio, por ejemplo, de Donati, ¿no?, que mide parte del diámetro para que lo puedan tener. Y les voy a pasar también sobre lo que es la resucitación de fluidos de la doctora Mariana Pardo, que también hablan ahí sobre lo que es el uso también racional, o al menos el uso un poco más, más paulatino de lo que es la fluidoterapia. Así que yo se lo estoy mandando con el doctor Marco junto con otros dos papers que también me pidió, que es de shock y de sepsis. Doctora, dos papers aparte de los que nos envió hoy día. ¿Qué cosas? Sí, o sea, si es que lo quieren leer de no, lo que es el... Nos mandó dos, hoy sí. Uno de sepsis y uno de shock, aparte. Sí, le voy a mandar aparte como para que lo puedan leer, o sea, si es que lo quieren leer no hay problema. Igual le voy a decir al doctor de que es netamente, me había pedido, ¿quién me había pedido? Creo que Marcia. ¿Yo? O no me acuerdo quién me había pedido sobre justamente lo de los cálculos, pero como para que lo puedan leer. Yo, doctora. Joana. Sí. Ya, sí, le voy a pedir para que lo manden por si es que lo quieren leer, no necesariamente para que sea para evaluación. No, sí, hoy nos envió unos papers y creo que sí, antes de la clase, entonces. Ya, no hay ningún problema. Entonces yo se los estoy enviando. Listo, chicas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y si igual si es que tienen alguna duda, sí. Doctora, disculpa una consulta respecto a las... Yo sé que mañana tenemos clase, pero por ahí que la consulta. El fin de semana tenemos taller, ya. Me parece en UCIBET. Si quizás nos van a enviar una lista de materiales que necesitamos llevar o si necesitamos obviamente ir con scrap. Vayan con scrap. Le voy a preguntar al doctor Marco. No creo que les vaya a pedir materiales porque si es que va a hacer algún taller, no me parece que los materiales los va a poner, no sé si la universidad o UCIBET, pero igual le voy a consultar. ¿Mañana con quién tienen clase? No tenemos todavía el sílabo. Ah, ya, todavía no tienen el sílabo. Ya. Entonces voy a consultarle y si no le digo que cualquier cosa les avise. Ya, doctora, muchas gracias. Ya. Listo, chicas. Cuídense. Igual buenas noches y muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias.